Estamos en la Feria Internacional del Libro Universitario y me da muchísimo gusto saludar a Germán Sarama Santa Cruz, que bueno es analista de políticas y punto focal para América Latina y el Caribe. Germán, qué gusto saludarte en una charla que tendrás precisamente en esta Feria Internacional del Libro Universitario sobre la transición verde en la industria editorial. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí por primera vez, no solo en la FILO, sino también en representación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en Veracruz. Primera misión que tenemos a este estado y bueno, muy entusiasmados por las productivas discusiones. En ese sentido, bien lo mencionas en la cuestión de la discusión o el debate que tiene que tener de una u otra forma una respuesta viable a situaciones como es toda la cuestión ambiental sustentable. Y precisamente de tu charla, platícanos al respecto. Sí, hemos venido discutiendo que el sector editorial no es ajeno a las discusiones globales sobre el desarrollo sostenible y en particular cómo asegurar una transición verde. Esta es una cuestión además que es muy relevante no solo para los organismos internacionales, sino también para los gobiernos en América Latina con los que estamos trabajando para tratar de acoplar las políticas públicas a estas, digamos que exigencias internacionales y para aliados clave en el caso de México, por ejemplo, como la Unión Europea, que está avanzando en el desarrollo de estándares, ¿no?, sobre transición verde y, por ejemplo, es una cuestión principal que ha incluido en sus estrategias comerciales y en sus acuerdos que se está negociando, por ejemplo, con el caso de México, el acuerdo de libre comercio. Así que para el sector editorial también es muy importante empezar a buscar enlazarse en estas discusiones y revisar cómo las prácticas de la industria también tendrían que tener en cuenta, por ejemplo, la manera de minimizar y de mitigar los impactos ambientales. ¿Y cómo está la perspectiva? ¿Cómo nos vemos en un futuro? Si hay esa noción de lo que se debe de hacer en cuestión de sustentabilidad y sobre todo en esta industria tan importante y que bueno, genera también situaciones debatibles en cuestión del medio ambiente. Sí, creo que a nivel regional todavía es una temática bastante nueva para esta industria, para el sector editorial, que quizá tiene un poco más de trayectoria en sectores que estaban tradicionalmente más ligados a impactos ambientales, ¿no?, como el minero, como el agrícola. Pero en el caso de este sector sabemos que tiene muy asociados proveedores, relaciones comerciales en sus cadenas de suministro que pueden estar vinculadas a impactos adversos, especialmente, por ejemplo, con el tema de deforestación. Hoy en día también tenemos exigencias desde el tipo de vista de la regulación de Europa, por ejemplo, sobre la comercialización de productos libres de deforestación. Entonces, para el caso de la industria editorial en México también es importante empezar a avanzar en estas discusiones y ver cómo podemos aprender de las buenas prácticas, promover también buenas prácticas aquí en la región y revisar cuáles podrían ser las brechas, ¿no?, en materia de mejorar los insumos, de mejorar las dinámicas con nuestros proveedores y de mejorar las prácticas de la propia industria en sí misma, asumiendo compromisos de conducta responsable. Se hablan de casos de éxito, sobre todo comunitarios, en la cuestión de la generación, o mejor dicho, de la no degradación de los suelos, o en todo caso en la cuestión de la pérdida de bosques, de lo que se genera. ¿Estás de acuerdo con eso, que desde la raíz se tiene que ir trabajando en este tema? Sí, totalmente. De hecho, a nivel de la OCDE hablamos mucho de la responsabilidad a lo largo de todas las cadenas de suministro, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte baja de las cadenas de suministro, que son quienes están en el terreno, ¿no?, explotando directamente los recursos y cómo toda una industria tiene que extender esta responsabilidad a todas estas cadenas para revisar la manera de mitigar esos impactos y, por ejemplo, de proteger la biodiversidad desde todos los sectores y las industrias. Por eso insistimos en que la industria editorial no es ajena a estas prácticas y más bien puede empezar a liderar con el ejemplo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, adaptándose a productos certificados en no afectación de los ecosistemas, a que estén libres de deforestación y para esto pues hay creo que diversos instrumentos y estándares que podemos empezar a aplicar. Y esta feria es alusiva precisamente a Centroamérica, al Caribe. Y en esa noción, ¿cómo estamos en ese panorama? Sobre todo cuando hablamos también de la Agenda 2030, que debe de dictar en cierto modo pues el actuar, ¿no? Sí, creo que la región en general ha venido en crecimiento, en la apropiación y en la concientización de estas agendas globales
y tenemos países que han empezado a adquirir un rol más protagónico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, con políticas de transición hacia 2050, con países como México, que tienen ya bastante avanzada la agenda de compromiso con los ODS, pero necesitamos también que esas agendas se traduzcan en compromisos más concretos en la práctica, especialmente desde las industrias, ¿no? Entonces, por eso creo que surge acá una muy buena oportunidad para tener esta discusión y empezar también a fomentar un intercambio regional. Tenemos, por ejemplo, contacto con un centro para la promoción y el fomento del libro en América Latina y el Caribe que se llama CERLALC y que queda en Bogotá, está adscrita a la UNESCO y es una organización que promueve justamente este tipo de buenas prácticas, ¿no? En la industria. Entonces sería interesante buscar una práctica, un aprendizaje entre pares y buscar esa cooperación también sur-sur que a veces es muy necesaria. Pues te agradezco esta charla y sobre todo bienvenido a la Feria Internacional del Libro Universitario. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones también por toda la organización a la UB.